AGN, Prensa Sindical. Podcast. Reflexionamos con Leonardo Salom, secretario adjunto e interior de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos, sobre el presente y futuro de la actividad portuaria y fluvial de la Argentina. Leonardo Salom, un tiempo de pandemia que va complejizando el escenario político, social y laboral, y que esto tiene impacto también en el ámbito portuario, marítimo y naval de la República Argentina. Después de un principio de año donde hubo zozobra en torno a lo que representó el conflicto de la MERS, ¿cómo están desarrollando ustedes, los ferroportuarios, sus tareas y cómo ven, en términos generales, el panorama? Bueno, mira, la verdad, Gustavo, que ciertamente, como bien dijiste, esta pandemia golpeó nuestra actividad, al igual que el resto de la actividad, que se está haciendo sentir muy fuerte lo que es la baja en la actividad comercial, porque esto es obviamente algo que impactó al mundo y al comercio en general, pero también lo cierto es que tengo que destacar que nuestra actividad no frenó nunca, que fuimos una actividad esencial, y que los trabajadores la verdad que vinieron trabajando, poniendo el cuerpo de una manera muy responsable, y en ese sentido, por lo menos en lo que es en la materia portuaria, por suerte hemos tenido poco contagio, si bien lamentablemente hubo casos, pero ínfimos, pero casos que nunca tuvieron que hacer que se paralice la actividad. Así que en ese sentido bien, pero bueno, también estamos ya empezando a pensar en lo que viene y cómo va a avanzar esto. Acabamos de tener una buena noticia con el tema del acuerdo por la deuda, y me parece que eso también pone una perspectiva de optimismo, y la verdad que yo soy optimista con lo que viene. Me parece que de acá para adelante hay mucho que construir, y me parece que los puertos van a tener un rol estratégico y fundamental en la actividad económica del país, así que creo que una vez más vamos a ser protagonistas de lo que es el desarrollo de lo que viene para poner a la Argentina de pie. En ese contexto, y de acuerdo a lo que decís, ¿cómo se observa, por ejemplo, el proyecto para la hidrovía, para reflotar la construcción del canal Magdalena que ha presentado el senador Jorge Tayana, teniendo en cuenta que falta mucha política para el sector por ahora, y que este proyecto busca, sin objetivos claros, por lo menos en punto de vista personales, dar un puntapié para ver para dónde se sale? Sí, yo creo ahí se mezclan dos cuestiones, ¿no? Uno es la hidrovía, la obra de la hidrovía, que es sin lugar a duda la obra más importante que tiene la Argentina para hacer en el año que viene, y en el medio de esto de la hidrovía, digamos que es situación que me parece que ya hay algunos puntos por lo menos centrales que ya nadie discute respecto a la hidrovía, en cuanto a la extensión que tiene que tener la nueva hidrovía. Creo que ya hay un acuerdo general de que la nueva hidrovía tiene que ser hasta la confluencia, y si es más al norte mejor, y entre medio de esto me parece que se mezcla este proyecto que aparece de Tayana, seguramente con muy buena fe, del canal Magdalena, pero me parece que viene un poco a confundir las cosas, porque lo cierto es que este canal Magdalena, esta obra del canal Magdalena, aparece como una situación que pareciera que viene a solucionar algunos problemas, y la verdad que lo cierto es que esta obra del canal Magdalena no soluciona ningún tema. Me parece que no sé si está mal, digamos, que sea la obra del canal Magdalena, pero realmente no va a tener un impacto en sí el canal Magdalena en cuanto cambiar la actividad, si un puerto más o un puerto menos. Lo cierto es que me parece que hoy lo que hay que concentrarse es en esta obra de hidrovía para llegar al norte, a esta confluencia. Me parece que esto es lo fundamental, y que además hay que también tener una perspectiva de que la discusión debe pasar si la hidrovía tiene que ser más ágil que profunda, porque también es otra discusión que se da la profundidad, y creo que acá la discusión es que debemos lograr una agilidad cuando se piensa en la hidrovía, para poder generar algunos ensanches en algunos sectores,
esto sobre todo viene a cuento del Canal Magdalena. Cuando hablan de profundizar el Canal Magdalena, me parece que más que profundizar habría algunas obras que se pueden hacer que mejoraría el Canal Magdalena. Da la impresión, ¿no?, que se empieza por el final, no por el principio, ¿no? Porque, como bien decís vos, hay mucho para discutir, y acá los interrogantes que se abren también son: ¿a quién va a beneficiar esta obra? ¿Quién la va a capitalizar? ¿Qué rol va a tener el Estado? Si el rol va a invertir, ¿va a poder capitalizarse? Bueno, acá hay, me parece que varios interrogantes, y otra vez, por lo menos, insisto, en términos muy personales, no sé si lo compartís o no, creo que se empieza por el final y no por el principio. Sí, lo comparto plenamente, y por eso te digo que la verdad que es una pena que en medio de esta discusión, que me parece que no solo es la obra más importante, sino que es la obra más federal que va a enfrentar el país, porque esta obra que tiene que tener una mirada federal y que tiene que tener un rol del Estado Nacional sobre todo fundamental. Me parece que el protagonista de esta obra debe ser el Estado Nacional. Me parece que las provincias deben tener una participación seguramente y una opinión, pero justamente acá lo que hay que pensar en este proyecto es un proyecto que beneficia al país. Hay que tratar de lograr sacar intereses particulares, o que cada uno esté viendo a quién beneficia, y lo que hay que pensar es en un proyecto que beneficie la estructura del país, que beneficie al comercio general del país, generando un incentivo a todos los desarrollos regionales. Y creo también que es una lástima que cuando todavía, porque lo cierto es que todavía ni empezó esta discusión de la hidrovía, que venga a aparecer esto, que creo que más que ayudar puede llegar a entorpecer y a dilatar el proyecto de la hidrovía. Entonces es una pena. Yo la verdad que conozco la buena fe del compañero que presenta el proyecto, y seguramente lo hace de buena fe. No sé quién lo asesora, pero entiendo que es la buena fe, pero me parece que no es algo que vaya a ser lo fundamental en la discusión, porque, reitero, habrá visto que en algunos medios salió esta discusión de si el Canal Magdalena lo hacemos, con esto vamos a salvar el Puerto de la Plata o un perjuicio del Puerto de Buenos Aires, ¿no? Que salió esta discusión en los medios que estuvimos viendo. Y lo cierto es que si hace la obra del Canal Magdalena, no está beneficiando a Puerto de la Plata más que a Puerto de Buenos Aires, porque el ingreso es el mismo canal por el que se ingresa a Puerto de la Plata que a Puerto de Buenos Aires. Da la impresión también de que teniendo en cuenta quiénes son los que más usan la hidrovía, que está beneficiando a Paraguay, también de manera indirecta estás beneficiando a un competidor tan fuerte como el puerto de Montevideo, ¿no? Entonces, por eso también se abren dudas ahí. Tal cual. Sí, tal cual. Yo en eso comparto, y por eso digo, cuando nosotros hablamos siempre de nuestra posición sindical, de empezar a pensar todos los puertos del país como en un sentido de complementariedad y de sistema federal en los puertos, digo, hay que empezar a dejar de discutir si este puerto o el otro puerto de la Argentina, y empezar a mirar a Montevideo como el puerto competidor. Entonces me parece que las obras que se piensan y que se llevan adelante deberían buscar potenciar nuestros puertos, y en todo caso ver como competidor al puerto de Montevideo, y no terminar siendo una obra que en definitiva tal vez se lo termine beneficiando al puerto con el cual se supone que tenemos que competir nosotros. Ahí entra a jugar también algo que constantemente remarca Juan Carlos Smith, que tiene que ver con elaborar un proyecto de ley conjunto que tenga que ver con la integración del transporte también, ¿no? Porque estamos hablando de la hidrovía, que es esencial. Ahora, este proyecto no discute o no debate la hidrovía como una cuestión geopolítica estratégica, no solamente ya para el comercio interior, sino también para el comercio exterior, pero tampoco hay una política integral de transporte. Es decir, cómo abastecemos los puertos desde otro ángulo, cómo restablecemos también nuestra propia flota, no tenemos bodega, y además hay un diagnóstico que no se está haciendo, que es cómo se sale de esta pandemia y qué nos va a dejar en términos de comercio exterior también, ¿no? Sí, ahí comparto plenamente, obviamente, lo que dice Juan Carlos, y me parece que hoy la discusión que se está dando es cómo empezar a pensar en intermodalismo y una línea integral donde está claro, digo, esto ya me parece que nadie lo discute, y que cualquier persona de la actividad del sector tiene claro que uno debe incentivar el transporte por
buque con las conexiones ferroviarias y que el camión es aquel medio de transporte que debe recorrer los sectores más cortos. Esto por una cuestión de costo logístico y además por una cuestión de sustentabilidad de medio ambiente. Entonces me parece que hay que empezar a pensar en esa integralidad, y ahí yo resalto otra vez, nuevamente, el rol del Estado, porque estos son pensamientos federales, digamos, y cuando la discusión terminan siendo discusiones provinciales, donde una provincia discuta, la verdad que la provincia siempre está mirando, y está muy bien, porque para eso son gobernadores de la provincia, están mirando los intereses particulares de una provincia. Y la verdad que tenemos un territorio demasiado amplio, y tenemos para eso un Estado federal, que es el que me parece que debe ser quien canalice esta situación. Ahora, yo en eso también soy optimista, porque la realidad es que hoy veo que el Ministerio de Transporte de Nación está trabajando en este sentido. También tenemos que entender que lo atravesó la pandemia, digamos, un gobierno que apenas asumido se encontró con la pandemia, pero a pesar de la pandemia estoy viendo que hay muchos proyectos en ese sentido, y yo contaba el otro día, por ejemplo, que después, bueno, fue público, pero el proyecto de conectar Santa Cruz con Tierra del Fuego vía marítima, digamos, volver a reactivar esa conexión, bueno, habla de que el Ministerio de Transporte está empezando a tener esta visión y está empezando también a reactivar muchas conexiones ferroviarias que en el gobierno anterior habían quedado sin efecto. Entonces, soy bastante optimista con esa mirada. Me parece que vamos hacia ese sentido y que después cada uno de su sector sindical tiene que, bueno, aportar para lograr ese objetivo. Leonardo, por último, hablamos de política para el sector marítimo, portuario, naval, ferroviario también, de una manera integral. Ahora, ¿qué tipo de política portuaria necesitamos y qué rol del Estado necesitamos también aquí? Porque hasta el momento, aún en los años de gobierno popular, el rol del Estado fue de observador, de mediador, en algunos momentos de intervención fuerte para equilibrar las relaciones de fuerza. ¿Se puede pensar en una pospandemia donde el Estado sea inversor y pueda capitalizar la rentabilidad que antes capitalizaban otros sectores en Argentina para adquirir soberanía económica y a partir de ahí una independencia también en nuestros puertos y en nuestras vías marítimas y fluviales? Mira, estoy convencido que debe ser así. De hecho, a nivel de política portuaria, fíjate que desde aquella ley de los 90, donde se descentralizaron los puertos y se empezaron a generar muchos puertos privados, que fue una ley que mayormente favoreció los puertos privados, que hoy tal vez se ponen en discusión por lo que pasa en Vicentín, que quedó demasiado expuesto, pero me parece que la política, en cuanto a política portuaria, se debe una cuestión: revisar esa ley nacional para ver qué pasa con los puertos privados. Hay muchísimos puertos privados en el país que no tienen ningún tipo de control, que en muchos casos no aportan absolutamente nada al Estado, y al respecto me parece que hay que hacer una reforma ahí, hay que empezar a hacer un trabajo profundo en qué sucede en los puertos privados, y comenzando a tener una óptica de los puertos públicos, donde el Estado sí tiene un rol en el puerto público. Me parece que tiene que empezar a generar este sistema y ver respecto a los puertos privados qué está pasando en esa situación, empezar a tener un control estricto y lograr generar un sistema donde no termine siendo los puertos públicos que terminan compitiendo de una manera desleal con los privados que aportan menos que el puerto público. Así que me parece que sin lugar a duda tenemos que ir hacia ese lugar, y lo mismo obviamente me parece que aplica a lo que es la reactivación de los astilleros y la ley de marina mercante, que me parece que hay una deuda pendiente ahí, y que la verdad, por lo que vengo hablando con varios sectores de la política, hay un interés de reactivarlo y de volver a activar la industria naval y volver a revisar la ley de marina mercante para favorecer la industria argentina en este sentido. Así que yo te soy sincero, tengo una mirada muy optimista de lo que va a venir. Me parece que la pandemia nos deja algo como enseñanza, que es trabajar todos juntos en un consenso, digamos, generar consenso entre el Estado como articulador esencial, que los sindicatos seamos parte, porque somos quienes estamos todos los días poniendo ahí el cuerpo al trabajo, y que el sector privado también. Entonces me parece que hay que generar una sinergia y que esos tres sectores tienen que empezar a trabajar en conjunto, pensando en los intereses de la nación. Digamos, me parece que ese tiene que ser el norte a seguir y son los intereses que hay que mirar para adelante. Leonardo Salom, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros en Puerto Base. Te mandamos un abrazo grande.
Gracias a vos, Gustavo, como siempre. Abrazo enorme. AGN, Prensa Sindical. Podcast.